el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo mora en este corazón.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia hermosa del Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra. Y ahora, Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que todos y todas reciban en esta hora, Padre querido, una bendición abundante y la unción del Espíritu Santo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y seguimos desarrollando la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 50. Estamos tocando a San Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estamos trabajando con la frase, yo soy el camino. Hablamos en el tema anterior lo que significa unigénito, monogenes, el único de su clase, el único de su especie. Jesús es monogenes, unió en su persona la divinidad y la humanidad. Ahora la humanidad está tan ligada al cielo que hay una persona en el cielo que es un hermano nuestro, un hermano suyo y un hermano mío, pero también es Dios. Tenemos la más poderosa influencia en el cielo. Tenemos a nuestro hermano mayor, que es el Todopoderoso, el dueño y Señor del universo, el que creó todas las cosas. Ahora es nuestro hermano mayor, nuestra familia. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Señor, todo lo que usted quiera, pero nuestro hermano mayor. Ahora tenemos un miembro de nuestra familia en el cielo, a quien podemos decirle todo lo que querramos en el momento que lo querramos. No solo pedirle, sino dialogar con Él, hablar con Él, agradecerle todo lo que ha hecho. El soberano de los soberanos. Bendito sea Dios. Hoy tenemos que trabajar con otro título que Jesús tiene. Primogénito. La palabra primogénito, como aparece en los escritos de Pablo, como aparece en el Nuevo Testamento, utiliza la palabra griega protótokos, que significa primero, protos, significa primero o eterno. Da la idea de prioridad y exaltación. Protótokos, prototokos. Primogénito tiene el elemento primo, que se refiere tanto a posición como a tiempo. Y esto es importante. Mire por qué. Porque Pablo se refiere no solo a la prioridad de Cristo sobre toda la creación, sino también a su soberanía sobre toda la creación. Lo que está implicado en el vocablo es una primacía sobre las cosas creadas. Cristo es el principal, Cristo es el primo, Cristo es el que está por encima. Cristo es el que creó todas las cosas, Cristo es el que sustenta todas las cosas, Cristo es el dueño de todas las cosas. Cuando leemos en el Nuevo Testamento encontramos 7 referencias a esta palabra protótokos. Vamos a leer cada una de estas referencias y luego vamos a empezar a trabajar despacio con esto. Esto es maravilloso. En la medida que su cerebro a través de la Biblia conoce a Jesús, se produce un cambio, una metamorfosis, una transformación en su vida. Trate de descubrir cómo es el proceso de metamorfosis en la oruga que se convierte en una mariposa. Y cuando usted vaya leyendo en ese proceso de gusano a mariposa, usted no creerá lo que pasa en esa cápsula, lo que pasa en ese capullo con ese gusanito.
Usted cuando lee aquello y vea cómo todo se descompone, cómo todo se deshace, cómo todo se destruye para empezar de nuevo, se quedará maravillado y maravillada. Permita a Dios que estos días que estamos estudiando la persona de Jesús, el Santo Espíritu venga y nos deshaga para que nos haga de nuevo y nos transforme. Metamorfosis, se produzca un cambio profundo, un cambio íntimo en cada uno de nosotros. Cuando tenga tiempo, lea 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, cuando escribe el apóstol Pablo, que somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. Que ese proceso comience ya y que cuando terminemos esta serie, estemos tan transformados que la gente se sorprenda en ver en nosotros a Cristo Jesús. San Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. San Lucas capítulo 2, versículo número 7. Lucas capítulo 2 versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón primogénito. Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es sumamente importante el estudio de esta palabra y es sumamente interesante conocer, comprender y entender su valor y su significado porque nos ayuda a entrar más profundamente en el conocimiento de Jesús y tener una idea más clara de lo que significa yo soy el camino. Hay tanto que estudiar solo con la frase camino, solo con la frase puente, escalera. Es tan profundo lo que Jesús está diciendo. En el sentido negativo está diciendo, están separados de mí, están separados de Dios. Isaías 59:2, el pecado ha hecho separación entre nosotros, Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Nosotros nos separamos de Dios. El pecado nos separó de Dios. Ahora Cristo vino a resolver el problema del pecado y a través de Cristo entonces nos unimos otra vez con Dios, porque Dios se hizo hombre. El no conocer a Jesús lamentablemente hace que poseamos un conocimiento extraño de Dios. Si conociéramos a Jesús, entonces conoceríamos verdaderamente a Dios. Cuando no conocemos a Jesús, tenemos un concepto muy humano de Dios. Un concepto muy inventado por los hombres de Dios, un conocimiento de interpretación humana, un conocimiento a veces pagano de Dios. Pero cuando conocemos a Jesús, conocemos, comprendemos y entendemos a Dios. De allí la importancia de lo que estamos diciendo. De allí la importancia de primogénito, protótocos. Lo importante y lo trascendente que es conocer, comprender y entender esto. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Permita Dios que el tiempo nos ayude, porque queremos estudiar este versículo precisamente. Romanos 8, 29. Número 4, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
En algún momento estudiaremos este párrafo y veremos que hay una poesía, un himno envuelto en esto. Y es algo maravilloso cuando lleguemos allí. Y cómo lo han dividido todas las áreas de la vida, de la existencia. Allí está presente, involucrado el Señor Jesús. Número 5. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primogénito de entre los muertos, el principal de todos los muertos, el que le da sentido a la resurrección, no a la muerte, el jefe de la muerte, el que venció la muerte. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. 7 citas en el Nuevo Testamento que nos presentan a Jesús como primogénito. La número 7, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Me apasiona este libro del Apocalipsis. Y mi pasión estriba en que es la revelación de Jesucristo. El libro es una cristología. Si usted quiere, puede decir que el Apocalipsis es un evangelio de Jesucristo. Cuando usted entra al Apocalipsis por la puerta correcta, usted descubre el significado apropiado. Y aunque le parezca mentira, cuando lea el Apocalipsis tiene que pensar en hebreo, no en griego. Y cuando lea el Apocalipsis, piense en la introducción del libro de Génesis. Si usted estudia el Apocalipsis pensando en Génesis, entra por una puerta muy interesante. Cuando lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 10, vaya y lea Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y curiosamente usted comienza a hacer unas comparaciones y usted queda maravillado. Cómo Dios es tan hermoso como escribe. Termina como comienza. Es una cosa increíble, increíble. Lea Génesis capítulo 1 y 2. Lea Apocalipsis capítulo 1 y lea Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y usted dirá, esto no puede ser. Dios es tan lindo, Dios es tan especialista escribiendo. Recuerde, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Cuando venimos a la Biblia sin prejuicios, cuando venimos a la Biblia con la mente dispuesta y disponible para entender la Biblia, entonces se abre un universo delante de nosotros. Pero casi siempre venimos a la Biblia ya con preconceptos y venimos con una línea definida, con un dogma. No, espérate, ¿qué pasó? Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando te llega Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Jesucristo. Cuando usted lee Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. En Génesis 1.1 hablando de Elohim. Cuando usted lee a Daniel capítulo 3, versículo 25, descubre que Cristo es parte de Elohim, es parte del gobierno divino. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6, encuentra a Cristo en el equipo, el saludo. Gracia y paz, dice Juan, del que es y que era y que ha de venir, el Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia empieza con ellos. La Biblia desarrolla toda una teología de la deidad. Y termina en el Apocalipsis hablando de ellos. Cuando usted se va al final, lo que sería el epílogo en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5, capítulo 22, versículo 6 al versículo 21, se encuentra allí a Dios el Padre, a Jesucristo y el Espíritu Santo.
Todo termina como empezó. Y el Apocalipsis comienza y termina con el gobierno divino. Maravilla de maravillas. Si usted quiere aprender a leer el Apocalipsis, por favor vaya a la página lavozdelconsolador.org y copie un manual que publicaron ahí en la página. Apocalipsis, y ahí hay un manual, cópielo. Apocalipsis, un refugio seguro, algo así se llama el manual. Cópielo y siéntese y léalo, y se va a sorprender que usted puede abrir las manos y con sus 2 manos aprenderse el libro del Apocalipsis y cómo se combina a través de un quiasmo cada cosa con la otra. Vaya y copie ese pequeñito manual. Apocalipsis, un refugio para la familia se llama. Bueno, pero sigamos con protótocos, sigamos con primogénito. Veamos el valor de esta palabra brevemente en el Antiguo Testamento y luego entramos al Nuevo Testamento, donde nos tomará tiempo. Gracias a Dios que aquí no hay prisa ni presión. Si no terminamos hoy, seguimos mañana. En el Antiguo Testamento, protótocos dio lugar a 2 palabras griegas. Recuerde que hay una versión de la Biblia del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, la versión de los 70. Se tradujo toda la Biblia al griego. El Antiguo Testamento se tradujo al griego, estaba en hebreo, está en hebreo, lo trajeron al griego. Algunas porciones en arameo que hay en Daniel la trajeron al griego. Entonces hicieron toda una Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia la hicieron en griego. Cuando usted lee en griego, en el Antiguo Testamento, la palabra primogénito se encuentra con protótocos. Protótocos dio lugar a 2 palabras griegas, empleadas principalmente por la Septuaginta para el Antiguo Testamento. La Septuaginta es la versión de los 70, donde solo interviene la idea de primacía. Se trata de prototoquía, y esta primera palabra significa derecho de primogenitura. En Génesis capítulo 25, versículo 32 y versículo 33, dice la palabra de Dios. Mire qué interesante. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial y nunca le encontraremos fin. Comencé mis intentos de enseñar a otros cuando tenía 12 años. Y toda mi vida, mi pasión ha sido enseñar, compartir lo que aprendo con la gente. Y toda la vida me la he pasado enseñando. Pensaba, cuando era adolescente, que lo más alto, lo más grande que podía llegar un ser humano era ser un profesor universitario. Para mí, eso era en mi adolescencia el sumum de la vida, de la existencia. Cosa linda, mamá. Y después que pasé 5 años enseñando en una universidad, me di cuenta que estaba equivocado. El sumum de todo en la tierra, lo más alto que usted puede llegar, Dios mío, es arrodillarse delante de Dios y compartir con otros lo que sepa, lo que aprenda, lo que tiene. Eso sí es alto, eso sí es grande. Eso hizo Jesús. Génesis capítulo 25, versículo 32, versículo 33. Prototoquía, derecho de primogenitura. Dice el versículo número 32, 25:32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, derecho de primogenitura. Este Saúl, espero en Dios no molestarme, porque cuando hablo de este Esaú, tiendo a molestarme porque trató las cosas sagradas sin el debido respeto. Tenga mucho cuidado, amigo o amiga, como usted está tratando las cosas de Dios. Ponga mucho cuidado, porque eso se llama profanidad. Eso se llama ser profano. Y las personas profanas no agradan a Dios. La persona profana
tienen un serio problema y es que se colocan en contra de Dios. Ser profano es un asunto serio. Dios, dice Malaquías, dice Romanos y explica Hebreos, que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y aquí aparece el primer punto. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Interesante cuando usted sigue leyendo y encuentra la razón. Amigo, tenga mucho cuidado si usted está cayendo en esto de la profanidad. ¿Qué es profanidad, pastor? Bueno, la profanidad es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Esaú no valoró la primogenitura, no le dio el valor que tiene, no supo apreciar el significado y el sentido de la primogenitura. La trató como cualquier cosa. Cuando usted lee Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque Esaú era profano y fornicario. Hay personas que creen que pueden vivir la vida como le da la gana, acostándose con quien le da la gana y fingiendo que están en comunión con Dios. Se lo puede llevar el diablo. Y de hecho, si usted sigue en esa situación, tenga cuidado porque posiblemente ya el enemigo le esté dominando la cabeza. Los pecados de la carne son peligrosos porque los demonios toman control total de la gente. Y usted comienza a vivir dos vidas. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Dios mío, necesitamos crecer en el conocimiento de la persona de Jesús. Necesitamos crecer en el conocimiento de la persona de Dios. Dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué aborreció a Esaú? Ya leímos en Hebreos 12 y 16, porque era fornicario y profano. ¿Qué es fornicario? Tener relaciones sexuales con una persona sin estar casado. Bueno, y si la persona está casada, se llama adulterio. El adulterio y la fornicación no son bien vistos por Dios. Ningún pecado bien visto por Dios. Pero cuando usted le suma a una cosa, le suma a la otra, cuando usted es fornicario o cuando usted es profano, eso Dios no lo aplaude. Esaú era las dos cosas. Y mire cómo terminó. Por tal razón, aquí vemos que el derecho a la primogenitura lo tenía Esaú porque sacó primero la mano, nació primero, pero la vendió por un plato de lentejas. No le dio el valor que tenía. Hay otra palabra interesante también en el Antiguo Testamento que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. La otra palabra es prototokuin, o si usted quiere, prototokuin. Es un infinitivo, dar el derecho de primogenitura. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 16, mire lo que dice, Deuteronomio capítulo 21, versículo 16. Recuerde que estamos trabajando con la palabra primogénito. Y estamos dando un paseo rápido y breve por el Antiguo Testamento. Y estamos pensando con la Septuaginta, la versión en griego que se hizo de toda la Biblia. Deuteronomio capítulo 21, versículo 16. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el valor, el significado de las palabras que aparecen en el contexto del texto que estamos estudiando. ¿Qué significa esta palabra? Estamos trabajando con la palabra protótocos, la palabra primogénito. ¿Cuál es el significado? Estamos mirando en el Antiguo Testamento. Número 1, derecho de primogenitura. Número 2, dar el derecho de primogenitura. Capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 16. Dice el verso 16, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere,
no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Usted se acuerda que Dios creó un Adán y una Eva, pero los hombres en el camino se inventaron muchas tonterías, al punto que tenían más de una mujer. Cuando a Cristo le preguntaron que aquella mujer que había tenido 7 esposos, que con cuál iba a terminar en el cielo, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creen en la resurrección. Cristo le dice, erráis ignorando la palabra de Dios. En el cielo serán como los ángeles, no se casarán, serán en casamiento. Y le dice, al principio no fue así. En otras palabras, Dios creó una Eva para un Adán. Ustedes se inventaron muchísimas tonterías, pero al principio no fue así. En otras palabras, no me pongan un modelo de circunstancias que Moisés tuvo que tolerar para hacerme una pregunta. Vámonos al principio. ¿Cuántas Eva le hizo Dios a Adán? Dios pudo haberle hecho un harén. Mira, aquí tiene mil Eva, como ese señor llamado Salomón, que las mujeres le acabaron la vida. Promiscuidad. Y ahora nos encontramos que nada más y nada menos, este versículo 16 nos está diciendo que si usted tiene su esposa, vamos a explicarlo como pasaba en el Antiguo Testamento. Yo no estoy diciendo que tenga 2 mujeres, estoy diciéndole lo que está pasando en ese momento. Yo le dijo, claro, miren, si nace primero el hijo de la querida, es el primogénito. No puede dar el derecho de primogenitura al hijo de la casada, porque el que nació primero fue el hijo de la querida. En otras palabras, la bendición grande y doble le toca a aquel muchachito. Derecho de primogenitura. Muy bien, yo sé que a ustedes les encanta el chisme. Tal vez a mí me gusta contarlo, pero ya aquí terminó el chisme. Lo que estamos diciendo es que en el Antiguo Testamento, primogenitura, número 1, significa derecho de primogenitura. A Esaú la trató sin ningún valor y al final la terminó perdiendo. 2, derecho de dar la primogenitura. Dios estableció claro que el primer bebé nacido, a ese bebé varoncito, le daban la primogenitura. Muy bien, dejemos esos asuntos tranquilos y vamos a entrar, y aquí el tiempo no perdona, vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y veamos por qué a Cristo se le llamaba primogénito y por qué Pablo y los escritores del Nuevo Testamento utilizan la palabra protótokos. ¿Por qué no usaron otras palabras que tienen otro significado? Y luego iremos, si Dios quiere, cada uno de esos 7 versículos, estudiarlo uno por uno para entender el valor de lo que dice. ¿Por qué? Triste y lamentablemente, déjenme leerlo en la Biblia para evitarnos problemas. Cuando la mente humana cambia de cristiana a religiosa, se hace virulenta, violenta, y ya se cierra la mente al conocimiento, porque la gente lo que quiere es pelear. Un espíritu raro se apodera de la gente, y entonces no puede oír la palabra en paz. Siempre está efervescente. Como dice la palabra de Dios, que el impío es como la mar, nunca está en calma. Oiga lo que dice Pedro, hablando con relación a esto de el manejo de la información bíblica. Lamentablemente a algunos se le enciende, compadre, la vida y no pueden estar en paz. Por eso me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo. Le entrego la información y usted toma una decisión. No hay problema, interprete como usted quiera, pero usted va a tener que vérsela con Dios. Yo le estoy dando solo la información que recibí de la palabra. Oye lo que dice Pedro aquí. En 2 de Pedro, en el capítulo número 3, Pedro nos da una explicación acerca de esos asuntos que lamentablemente ocurren en muchos lugares. Dice él en su 2 carta, el interés de Dios en este tiempo final. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y habla también que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y comienza a explicar y comienza a darnos detalles de cómo serán las cosas. Pero lamentablemente también nos da y nos dice, nos enseña a situaciones que se dan en estos días. Dice que algunos no van a creer. Él dice, versículo número 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y añade Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo fue entonces, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y así sigue diciendo más, oh amados, etcétera, etcétera. Algunos se burlan, algunos discuten, algunos pelean y patalean para contradecir lo que dice la Biblia. Y Pedro le dice, señores, lo que Dios ha hecho es tener paciencia, no queriendo, versículo 9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ustedes se pierdan, pero lamentablemente encontramos personas con la cabeza caliente que olvídese. Hay que pelear, hay que discutir, hay que batallar, hay que empujar y hay que contradecir. Lamentablemente. Y él sigue hablando acerca de este tiempo final. En este tiempo dice él, Primera de Pedro capítulo 4, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquello que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sí, estamos en el tiempo final. Hay que presentar la palabra de Dios como es. Habrá dolores y sufrimiento. Habrá personas que contradigan. Habrá personas que se van a parar en sus dos pies y van a empezar a argumentar. No argumente con nadie. Presente la palabra de Dios como Jesús. Escrito está en la Escritura, escrito está. No estamos para discutir, ni para batallar, ni para debatir. No es mi espíritu. Hay apologistas que Dios les dio el don de la apología para estar discutiendo y batallando. Si usted tiene ese don, le felicito, úselo. Estamos hablando de protótocos. Pedro nos habla también. Además de esa gente, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa de su advenimiento? Hay otros también que tuercen la palabra de Dios, que la interpretan de otra manera. Y lamentablemente toman los escritos de Pablo. Ahí dice Pedro algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Las escrituras de Pablo están en el Nuevo Testamento, las otras escrituras son en el Antiguo Testamento. Tuercen la Biblia y se arma un pandemonio. Y la gente queda confundida, confusa, que no sabe qué creer. Y lamentablemente eso se ve a diario. Vayamos con la palabra protótocos en el Nuevo Testamento y veamos qué encontramos. ¡Qué maravilla encontramos! Y aquí vamos a empezar algo maravilloso. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, vamos a entrar con Romanos 8, 29, y es posible que el tiempo no nos dé, y cuando se ponga más bueno, vamos a terminar, para que usted diga, ay, no, y tenga que volver mañana.
Romanos capítulo 8, versículo 29. Oiga qué cosa linda. Y vamos a ir despacio. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué quiere decir Pablo? Mire el versículo otra vez. Cuando usted mire el versículo, es muy probable que se confunda un poco. Mire lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció. Recuerde, Dios vive en un presente constante. Dios no está atrapado en el tiempo. Los seres humanos somos víctimas del tiempo. Estamos atrapados aquí. Para nosotros el pasado ya se fue. Y para nosotros el futuro no ha llegado. Así que vivimos en el presente. Dios no. Dios está fuera del tiempo. Él es atemporal. Él vive en un presente constante. Pero Él puede, de ahí donde vive, mirar para atrás y ver todo el pasado como que está ocurriendo en este momento. Él está fuera del tiempo. Y mirar el futuro y ver todo el futuro. Tiene presciencia. Él puede ver todo lo que va a pasar. Y Él está aquí mirando. Por tal razón, Dios ve el pasado, Dios ve el futuro, pero no manipula las variables. Él sabe todo, pero no manipula las variables. Así que, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quiénes predestinó? ¿A quiénes conoció? ¿A quiénes señaló? Y aquí comienza lo bueno. El mismo Pablo explica lo que está diciendo en Romanos 8:29, en Efesios 1:3 en adelante. Ponga cuidado. Recuerde que cuando esto se ponga más bueno lo vamos a terminar. Ponga cuidado, agarre su Biblia y pida a Dios la dirección del Espíritu Santo, porque esto se va a poner muy bueno. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Concéntrese, no se distraiga. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quién? ¿A quiénes escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo? Esa es la pregunta. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿A quiénes predestinó Dios? ¿A quiénes escogió Dios? Esa es la pregunta. Sigue escuchando. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. ¿A quiénes los hizo aceptos en el amado? Esa es la pregunta. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quiénes son nosotros? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿A quién le dio a conocer ese misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas en Cristo, dice el apóstol Pablo. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Quiénes tuvieron herencia en Él? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Quiénes fueron los predestinados? Los blanquitos, los morenitos, los azulitos, los verdecitos, los... No me gusta en dominicana, me da una risa. Dominicana, bendito sea Dios. Nosotros los dominicanos nos inventamos muchos colores y aquí en casa gozamos cuando nos ponemos a hablar
y, y hay que buscar de qué color soy. Yo digo que soy un negrito, que soy morenito, y algunos discuten, otro indio oscuro, y empezamos el relajo de los colores. Este indio oscuro, indio claro, ¿quién ha dicho que eso existe? Indio oscuro, indio claro, madre mía. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A quién se refiere? A todo el que cree en Cristo, a todo el que acepta a Cristo, a todo el que reciba a Cristo. Todos somos escogidos en Cristo Jesús. Todos estamos predestinados en Cristo a la salvación si aceptamos a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted rechazó a Cristo, se lo llevó el diablo. Pero si usted aceptó a Cristo, se entregó a Cristo, recibió a Cristo y lo puso todo en la mano de Cristo, Él es el camino, es la verdad y la vida que le lleva al Padre Celestial. En Cristo todos estamos predestinados a la salvación. Pero si usted no acepta a Cristo, si no se entrega a Cristo, si no recibe a Cristo, si no obedece a Cristo, entonces usted se lo llevó a quien lo trajo, compadre. Usted se acabó. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo. Arras, arrabón, la garantía de la salvación. Cuando Cristo se iba, ¿quién envió? Al Paracletos, al otro consolador, otro igual que yo, otro con el mismo poder que yo tengo. Nunca nos dejó huérfanos. ¿Quiénes son los predestinados? ¿Quiénes son los escogidos? Todos los que acepten a Cristo Jesús. Todos los que reciban a Cristo Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. Mire la explicación que da Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesús a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahora dice, ¿para qué? El propósito, ¿para qué levantado en la cruz? El propósito, la razón de ser, el objetivo, el punto, el fin, la meta. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Predestinados, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escogido, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, si es tan importante conocer a Jesús, ¿por qué tanto descuido en conocer a Jesús? Si Él es la salvación, si Él es el evangelio, si Él es el todo, ¿por qué esta dejadez? ¿Por qué? Pero esto es criminal, criminal. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para cuántos dio el Señor Padre Celestial a Jesús? Para que todo aquel que en él cree. ¿Por cuánto murió Cristo Jesús? Por todo aquel que en él cree. De manera que la escogencia de Dios y la predestinación de Dios está determinada en Cristo. Usted aceptó a Cristo, entonces usted recibe. Usted lo rechazó, se lo llevó el demonio. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto mundo? Todo el que quiera aceptar a Jesús. Todo el que quiera aceptar a Jesús. La salvación está en Cristo, la salvación es Cristo, el evangelio es Cristo, todo es Cristo. Y es donde a mí me suma la cabeza, pero si todo está en Cristo, si todo es Cristo, si todo se refiere a Cristo, ¿por qué andamos dando saltos y patadas como locos por otro lado? Concentrémonos en Jesús. Que el tiempo se está acabando, pues entonces enfoquémonos más en Jesús. Hablemos más de Jesús, prediquemos más a Jesús. Como dice el himno, creo que antes era el 206 o 406, ya todo cambiaron en el himnario. Bueno, más de Jesús, deseo oír más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener, más quiero amarle, más quiero adorarle, más todo. Jesús,
más de Jesús. Vaya y cante ese himno maravilloso, más de Jesús. Más quiero amarle, más quiero honrarle. Vaya y busque ahí en YouTube, ponga más de Jesús, himno más de Jesús, y cántelo, y apréndaselo, y escúchelo. Y es lo que hacemos cada día, más de Jesús, más de Jesús. Y la eternidad será más de Jesús, más de Jesús, más de Jesús. Terminemos con este versículo, no el tema, sino el tiempo. San Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Para cuántos preparó Dios la salvación? Para todos, en Cristo Jesús. ¿A quiénes le preparó Dios un fuego para quemarlo completamente? A los demonios. ¿Quiénes se quemarán con los demonios? Los que rechacen a Jesús. No porque Dios los condenó, sino porque ellos rechazaron a Jesús, quien es la salvación. Terminemos aquí, San Mateo capítulo 25, versículo 41. San Mateo 25, 41. Amigo, amiga, oremos a Dios. Sí, es el sueño de mi vida. El sueño de mi vida. El sueño de mi vida. Si Cristo se le ocurre tardarse un poquito más, que Él dijo que iba a tardar, pues si se le ocurre tardar, y a mí me toca de envejecer y llegar hasta viejito, enseñando y predicando, y Cristo me dice, mi negro, tiene que tranquilizarte y descansa ahí, bueno, pues voy descansado, pero el sueño de mi vida, es que usted y yo nos pongamos de acuerdo y le dejemos a esta humanidad un legado, 100 libros acerca de Jesús. Y si cada libro tiene 17 capítulos, estamos hablando que cada libro tiene 17 sermones. Y si son 100 libros, usted multiplica 17 por 100, estamos hablando de 1700 sermones. A mí no me da miedo. Cuando usted tiene una larga caminata, da un primer paso y entonces sigue, llega. Ya bastante paso hemos dado ya. Tengo entendido que ya tenemos más de 150 sermones. Así que nos falta menos. Y yo no tengo ningún problema en meterle duro a esto. Que no alcanzamos los 100 libros. Pues alcanzamos 105, 110, 115. Siempre yo pienso más allá de lo que Dios me pide. Pero se imagina dejarle a la humanidad 100 libros acerca de Jesús. Así solo con la Biblia. La revolución que esto puede armar. La vida cambiada, la familia transformada. Porque Satanás necesita que usted no le haga caso a Jesús. Pero cuando Jesús se instaura, cuando Jesús se entroniza en un corazón, compadre, el Santo Espíritu transforma la vida. Mateo 25, 41, aterricemos. Mateo capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó fuego para usted, ni para mí, para ningún ser humano. A quien van a quemar con todos sus demonios a Satanás. Pero hay gente que no acepta a Jesús, que no se entrega a Jesús, que no recibe a Jesús. Pues al final el Señor dice, mi negro o mi negrita, no hay ningún problema, yo te quemo a ti también. Y como dice Malaquías capítulo 4, versículo 3, lo hace ceniza. Y como dice en Apocalipsis, aquel horno terrible que acaba con el diablo, con la bestia, el falso profeta, todo, no hay problema, lo arreglamos con fuego. Y como dice segunda de Pedro capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no nos conviene vivir santa y piadosamente? Vamos a terminar con la oración como es costumbre. Y vamos a orar a Dios que el sueño de bendecir la humanidad con 100 libros que hablen acerca de Cristo Jesús sea una realidad. Usted puede tener en su casa su biblioteca con sus 100 libros. No estamos pensando vender ningún libro. O la gente lo recibe gratis o no lo hacemos. Y déjeme hacer un pequeño anuncio aquí al final. Tengo ya varias semanas o varios meses con esto en mi mente. He visto personas que han escrito en el chat, aunque usted no lo crea, tomo mi tiempo y me siento a leer. Hubo una señora llamada María Pesino que hizo una pregunta: ¿cómo puedo ayudar financieramente a la Voz del Consolador? En estos días, el hermano Memo
hizo la misma pregunta. Y me envían desde los que están dirigiendo nuestra página, La Voz del Consolador, me envían correos electrónicos de personas que preguntan, ¿cómo puedo hacer para apoyar el ministerio financieramente? Todos saben que este ministerio tiene 11 años, que comenzó así ya oficialmente, y Dios lo ha sostenido por 11 años. Dios siempre nos ha sostenido por su gracia y su amor. En el ministerio no recibimos diezmos de las personas. Y si usted mira en la página de YouTube o en la página que tenemos La Voz del Consolador en Internet, no encontrará ningún lugar que diga donaciones. No es que no creemos en las donaciones, sí creemos, pero hemos cumplido y hemos caminado como Dios nos mandó. Pero en estos días hay mucha gente que me llama, mucha gente que escribe, mucha gente que pregunta. Y entonces en La Voz del Consolador nos reunimos en la junta del ministerio y tomamos una decisión. Bueno, si la gente está preguntando tanto que cómo nos pueden apoyar, que cómo pueden ayudar, tomemos una decisión. Y entonces tomamos la decisión. Y creamos un link, un lugar que usted no va a encontrar, para que alguien pregunta, ¿cómo puedo apoyar financieramente? Ah, muy bien, aquí le va la respuesta. Y entonces le enviamos un link a su correo personal para que sepa cómo puede apoyar La Voz del Consolador. Estamos respondiendo lo que la gente pide y lo que la gente pregunta. Así que, si usted está interesado en saber cuál es el link, pregúntelo. Pregúntelo en el chat o escriba a lavozdelconsolador.org o escriba al canal, a donde tenga que escribir. Usted solo pregunta. Yo quiero saber y le vamos a dar su respuesta. Mire, aquí está el lugar, aquí está el link. Allí puede hacer todas las donaciones que quiera. Y le recuerdo, por favor, nosotros no recibimos dinero de diezmo de ninguna persona, de ninguna iglesia. ¿Quiere apoyar el ministerio? Asegúrese que usted está apoyando con sus ofrendas, no con su diezmo. Sabemos que la Biblia dice, Dios dice, trae todo el diezmo al alfolí, a la iglesia. Así que ya doy una respuesta oficial a usted y a todo el mundo, en el mundo entero. Usted puede hacer con ese link su ofrenda en cualquier lugar del mundo. Todos saben que nunca hemos pedido, pero la gente lo está pidiendo y con gusto le respondemos. Nos unimos en el nombre del Señor. Para mí es un gusto todas las madrugadas levantarme y preparar estos sermones. Recuerde que yo solamente soy un mesero. Dios ha sostenido este ministerio y todo el mundo lo sabe durante 11 años y lo seguirá sosteniendo. Y bendito sea Dios que esta gente está preguntando. Así que ahora vamos a orar para terminar. Recuerde, estamos orando, número 1, por usted, amigo o amiga, que se mantiene firme en prepararse para el santo bautismo. Número 2, estamos orando también por todos los que han apoyado y siguen apoyando la producción de este primer tomo, La Familia en Cristo. Estamos orando también por las personas que han pedido por asuntos personales, dificultades familiares, personales. Estamos orando por ustedes. Estamos orando también por aquellos que han pedido por sus familiares que han estado enfermos y tienen situaciones de la pandemia. También estamos orando por ustedes. Y estamos orando por todas las personas que nos siguen a través de la internet, a través de cualquier medio. Oramos siempre para que cada sermón de La Voz del Consolador sea una bendición para la gente. Tenemos tantos testimonios del mundo entero de lo que la gente dice, cómo el Espíritu de Dios les ha bendecido. Todo el material que producimos, todo lo entregamos gratis a la gente. Una vez me llamó una señora de España que no lo podía creer. Hicimos 2 páginas, lavozdelconsolador.org y descargalavoz.org. Tuvimos que poner 2 páginas porque había una sola y tanta gente entraba a bajar material que se trancaba. Así que pusimos 2. Ahora pueden bajar y bajar todo lo que quieran. Aquella dama maravillada y sorprendida me escribe y me decía, yo no lo puedo creer. ¿Por cuánto tiempo van a estar abriendo la página para uno copiar todos los sermones? Y le dije, hasta que Cristo venga, hermana. Dice, yo no lo puedo creer. Ya he bajado 800 sermones y sigo bajando. Estoy bajando de las 2 páginas. Digo, baje.
Y después me llama, mire, estoy comprando estos pendrive, esas memorias pequeñitas, y la estoy llenando y mandándole a mis amistades. Mándele. Y hemos ido a ciudades donde la gente viene a contar sus historias y sus experiencias. Cuando todo esto se acabe, cuando todo esto se queme, cuando todo este relajo se termine, vamos a ver quién va a ser más feliz en el cielo. Cuando Papá Dios se levante de su trono y nos reciba. Cuando el Señor Jesús se levante con esa sonrisa amplia y maravillosa y nos reciba. Cuando hagamos la fila para pasar al frente y de la mano de Jesús nos pongan esa corona en la cabeza. Cuando Jesús nos vea y nos abrace y con una sonrisa nos dé un fuerte apretón y nos diga gracias. Gracias por habernos ayudado a traer nuestros hijos al hogar. Amigo, eso es lo que le dé el sentido a la vida, por Dios. Querido Padre Celestial, Señor querido, trabaje en nosotros y cámbienos. Saque de nosotros este egoísmo espantoso, Señor. Y póngale sentido y dirección y sentido a nuestra vida. Que nuestra meta, nuestro blanco, nuestro fin sea Jesús. Que el objetivo de nuestra vida en esta tierra sea Jesús. Nuestro santo y seña sea Jesús. Nuestra razón de vivir sea Jesús. Nuestro modelo sea Jesús. Que pensemos con la mente de Cristo. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, le rogamos, por favor, inspírenos a estudiar la Biblia, a orar más, para que usted nos dé la mente de Cristo, para que pensemos como Cristo y para que actuemos como Cristo y para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta lista de peticiones la ponemos en sus manos. Que conforme a la fe de cada uno y cada cual las cosas sean hechas, como usted dijo, Señor. Sosténganos con su mano todopoderosa. Denos vida y salud para que el Santo Espíritu cumpla en nosotros, Señor, el propósito y la razón de nuestro existir. Entregamos a todos y todas en sus manos. Gracias anticipadas por la maravilla que ocurrirá en la tierra. Gracias anticipada por el reavivamiento que se levantará en el mundo entero cuando todos levantemos a Cristo. Le damos gracias, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús, diciendo gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame.